Siempre que vieran los intereses de la iglesia en peligro, ellos no escatimarían ningún esfuerzo para volverse un luterano, para volverse un bautista, para volverse un metodista y también para volverse un adventista. Muy bien, apreciados hermanos, en esta tarde queremos tocar uno de los temas más solemnes, uno de los temas más controversiales. Esta mañana sentí un extraño ataque del enemigo porque sentí ese deseo de orar y mi corazón se contrajo porque sentí una sensación un poco extraña y sé que el enemigo está trabajando y este es el mismo sentimiento que Elena White tuvo en este sueño que voy a relatar. Lo hemos titulado El sueño extraño de Elena White. Este relato está en Testimonios para la Iglesia en la página 502. Pero quisiera, antes de leer esta cita, leer una página o un versículo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el verso 17. Y quisiera que los hermanos se acuerden de que el enemigo está airado, pero en gran manera contra la mujer, es decir, la iglesia, y esa iglesia tiene un resto de descendencia, que son el remanente del pueblo de Dios, la simiente del pueblo de Dios. Y esa simiente de la última generación guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. En las presentaciones anteriores hemos dicho que es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de profecía. Ahora, el diablo quiso matarlo a Elena White cuando ella estaba escribiendo el libro Conflicto de los Siglos. Atacó y el ángel que era su custodio reveló de que si no hubiese sido la intervención de los ángeles, Satanás lo hubiera matado a Elena White, porque sabía que la visión que ella había recibido lo haría un libro, lo escribiría en un libro, y allí está una de las estrategias de Satanás desenmascarado. Y el diablo sabía, si ese libro sale a la publicación, el mundo va a saber cuál es esa estrategia negra que por debajo está trabajando en todas las iglesias. Por eso Satanás quiso matarlo a Elena White. Ahora, como no pudo matarlo, Elena White fue protegido por la mano divina. El diablo dice, está bien, se me ha librado de las manos y no ha podido hacer daño. Ahora, el diablo dice, yo me voy a encargar de destruir todo lo que ella ha escrito. Por eso es este testimonio que voy a leer. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 502. Y este sueño comienza así. Esa noche soñó que yo estaba en Waterclick, mirando hacia el lado de afuera por la ventana, y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocía bien y me volví para abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. ¿Quiénes eran estos visitantes extraños que venían a visitar a Elena White? Ella dice, yo los conocí, eran cara conocida y quería recibirlos en el salón. Pero antes de recibir, ella dice, miré nuevamente y la escena había cambiado porque ahora esos hombres que eran conocidos tenían la apariencia de una procesión católica, sostenían en una mano la cruz. Ahora ustedes pueden ver que la cruz es señal del catolicismo, aunque es señal de la cruz en la muerte de cruz, pero tenían una caña que es el poder, el bastón. Y cuando se acercaron al lugar donde ella estaba durmiendo, a la casa o al patrimonio de Elena White, alrededor de la casa hicieron una conjura, una ceremonia satánica.
y dijeron que los bienes de Elena White estaban confiscados porque Elena White había hablado contra la Santa Orden. Ahora, ¿cuál es la Santa Orden contra la que habló y escribió Elena White? Y ella dice: el terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte. Y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos, inquisitivos, donde quiera que me volviese. Frecuentemente repetía, dice ella, si tan solo pudiera entender esto. ¿Cómo ella puede entender de que sus mismos hermanos de la iglesia van a traicionar y van a pelear contra los testimonios bajo el poder de Satanás? Si ellos me dijesen lo que he dicho, lo que he hecho, entonces sabría, dice ella, y ella, lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. O sea, el catolicismo se apoderó de los testimonios. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor. Y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me fortalecerían. Pero sin embargo, me escapé de esa multitud al notar que estaban vigilando, porque ellos tenían todas las intenciones de confiscar mis bienes. Ahora, en ese momento ella estaba llorando en voz alta, así como cuando uno está soñando y comienza a llorar, y varias veces yo hago despertar a mi esposa: ¿y qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Así que su esposo lo despertó. Pero tras que tomó la conciencia, entró en su corazón, en su cara llorosa, una triste depresión de espíritu que estaba sobre mí. Y eso es lo que esta mañana yo sentí, porque hoy teníamos la intención de presentar este tema. Ahora, esos hombres que conjuraron los escritos de Elena White, confiscarlos, ¿por qué querían confiscar? Porque habló contra nuestra Santa Orden. Satanás sabe que el libro Conflicto de los Siglos desenmascara todas las tetras de Satanás. Por eso es el libro más odiado. Satanás no quiere ver Conflicto de los Siglos leyéndose, porque es un relato de historia y profecía cumpliéndose y cómo Satanás trata de manejar el curso de la historia. En ese Conflicto de los Siglos, Elena White habla sobre los jesuitas y dice lo siguiente: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la Reforma. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas. ¿Quiénes fundaron la Orden de los Jesuitas? Que es la orden más terrible que existe contra el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, cuando Martín Lutero levantó la Reforma, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, sola Cristo y la gloria es para Dios, el catolicismo, a través de la inspiración del enemigo, dijo: si los protestantes siguen haciendo su trabajo de evangelismo y avanzando en tener más escuelas, colegios, iglesias, todo el mundo se va a volver cristiano, se va a volver protestante. Y la Iglesia Católica no puede quedar de brazos cruzados. Entonces dijeron: tenemos que fundar una orden que se llame los Soldados de Jesucristo, fundado por Ignacio de Loyola. Estos hombres eran insensibles a cualquier afecto natural. Si ellos encontraban que su padre era un protestante, no tendrían que tener ni compasión ni nada para matarlos. Si fuese su esposa, sus hijos, ellos no tenían ley que obedecer, no tenían bandera, no tenían nación, no tenían iglesia. Ellos se debían a la orden de los jesuitas. ¿Por qué Satanás inventó esta forma de trabajar? Porque los discípulos de Cristo habían sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para sufrir y soportar los padecimientos. Hoy a veces
hermano, me da cierto sentimiento encontrado cuando hermanos adventistas, que por el solo hecho de que algún pastor le ha dicho que no tiene que leer un libro, ya no leyó, o que no tiene que ir a esa reunión, se ha encogido y ya no va. ¿Qué pasará cuando haya, hermanos, persecución, miseria, cuando haya que enfrentar el calabozo, cuando tengan que afrontar el potro, cuando tengan que enfrentar la hoguera como enfrentaron los reformadores? Hermanos, el jesuitismo estaba inspirado en un fanatismo. Ellos estaban dispuestos a soportar todos los peligros, lo mismo que los discípulos habían soportado. Ellos tenían voto de pobreza, ellos eran humildes, eran estudiantes de arte, eran hombres que trabajaban consagrado a esa orden. Hermanos, como miembros de esa orden, se presentaban como hombres piadosos, trabajando en las cárceles, en los orfanatorios, en los asilos, pensando que ellos eran hombres de bien, la gente confiaba, pero debajo de esa sotana estaban los propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Siempre que vieran los intereses de la iglesia en peligro, ellos no escatimarían ningún esfuerzo para volverse un luterano, para volverse un bautista, para volverse un metodista y también para volverse un adventista. Ellos se habían criado para ser espía de sus señores, para fundar esos colegios, para fundar esas universidades, para fundar instituciones donde ellos, con la ayuda a la sociedad, puedan estar introduciendo todos sus motivos secretos que tenían para acabar con el protestantismo y también con el adventismo. Hermanos queridos, los jesuitas se esparcieron por toda Europa, llegaron a América. Ellos tenían más poder, todo el dinero podían tener para que la orden sea cada vez más apoyada y con más poder económico, más poder político. Ellos se volvían políticos, ellos eran pastores, no importa lo que fuesen, no había ningún límite. Ellos podían convertirse en cualquiera que sea con tal de que el protestantismo sea exterminado. En muchos países, miles y miles de representantes de esos jóvenes cristianos, de esas naciones que eran hombres más inteligentes y cultos, hombres abnegados, ciudadanos más patriotas y industriosos, de los brillantes literatos, de artistas con tanto talento, de artesanos más expertos, fueron asesinados en los momentos que ellos jamás pensaron que terminarían de esta manera. Hermanos, estudiar este tema es la que estoy leyendo de Conflicto de los siglos 249 al 250. Por esa razón, Satanás estaba enojado con los testimonios, con los escritos de Elena White, y hoy día hay una guerra contra los testimonios. En aquel tiempo de la Edad Media se quemó aquellos escritos de Lutero y de Juan Hus y de los reformadores. Hoy no se están quemando los testimonios, pero se están ignorando y pisoteando aún por la misma iglesia que debería sostener estos testimonios. Por eso Ignacio de Loyola, el fundador, quiso que sus miembros estuviesen siempre preparados para ser enviados con la mayor celeridad a donde se les requería. Por eso los jesuitas profesaban 3 votos. Esos 3 votos eran de obediencia al Papa, de pobreza no importa, no tienen nada, y de castidad del celibato. Además de un 4º voto, que era la obediencia al Papa, no importa, a costa de su conciencia, porque ellos eran un militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir solo al Señor y a la iglesia, que era su esposa, bajo el poder romano, que era el vicario de Cristo en esta tierra. Así que, apreciados hermanos, ellos hacían que la iglesia sea tan interesante en su culto y no compartían ninguna parte de la Biblia, no compartían la palabra de Dios. Por eso la misa no está basada en la Biblia, la misa está basada, hermanos, en los escritos que tiene la iglesia para dar la misa.
En muchos países, miles y miles de representantes de esos hermosos jóvenes, que era lo que más tenía una nación, de los más puros y nobles, de esos muchachos tan inteligentes, fueron hombres muy bien preparados, gente abnegada, eran patriotas, industriosos, los más brillantes escritores, artistas, pero todos ellos fueron asesinados, hermanos, si eran protestantes. Ahora, ¿quién es Ignacio de Loyola? Es un militar sacerdote, el fundador que estableció la orden de los jesuitas. Y él preparó soldados de Cristo. ¿Cómo se llaman los jesuitas? ¿Cómo se llaman? Soldados de Cristo. Ellos son militares para ir a matar a aquellos que son protestantes. Al comienzo eran esos bautistas, eran esos metodistas, eran esos presbiterianos, esos luteranos. Y mira, ellos tenían la santa misión. Y decía Julio, el Papa Julio III, en el año 1550, escuchen, militar para Dios bajo la bandera de la cruz. Tenían espada y tenían cruz. Y servir solo al Señor y a la iglesia, que la iglesia es la esposa del Señor, bajo el romano pontífice vicario de Cristo en la tierra. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que los jesuitas, hermanos, han desaparecido o piensan que ustedes están durmiendo, están de vacaciones, o ellos están hoy día más activos que nunca? Hermanos, acá hay un ex jesuita, a ver, no sé si está en la imagen, Alberto Rivera. ¿Cuántos han leído el librito Cortinas de Humo? A ver, quisiera ver las manos. 1, 2, 3. ¿Y el resto no conoce qué es Cortinas de Humo? Tengo algunos ejemplares todavía. Yo soy cazador de libros. Y en Cortinas de Humo, este ex sacerdote jesuita, que es español, se convirtió al cristianismo. Él se volvió evangélico. Y él, en todos los años que él vivió, desenmascaró a los hermanos protestantes, porque él era evangélico, no era adventista. Y él dijo, hermanos, en sus sermones y en las prédicas, de que el Papa y la orden de los jesuitas son los que están destruyendo todo el protestantismo. Infiltráronse a los luteranos, se hicieron pastores luteranos siendo que eran jesuitas. Pastores de todas las iglesias evangélicas, para que no prediquen contra el Papa, para que no prediquen de la Biblia, para que no haya el espíritu de protestantismo, para que las escuelas se conviertan, esas escuelas protestantes, al catolicismo, y que los pastores no prediquen el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Si ustedes pueden ver en YouTube, si pueden entrar, pongan Alberto Rivera, y ustedes van a escuchar esos sermones que parecen sermones de adventistas que realmente aman la verdad, y no esos sermones like que hoy no es posible escucharse en las iglesias. Este cura trabajó desenmascarando al jesuitismo en Norteamérica y en Centroamérica. ¿Y sabe qué pasó? Le estaban siguiendo los pasos. Al final, veneno le pusieron en una de esas bebidas que él tomó y murió envenenado.
Quisiera preguntarles, los luteranos, Martín Lutero decía, si hay un infierno, no puede estar en otro lugar que no sea en el Vaticano. Y si hay un demonio, no puede ser otro que no sea el Papa. Ahora yo les pregunto, ¿en qué iglesia se predica así? ¿Hoy los luteranos siguen predicando ese mismo mensaje o han cambiado su mensaje? Completamente. Ni los metodistas ni los bautistas. Hace 50, 60 años la iglesia adventista predicaba el libro de Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias. ¿Quién era la primera bestia? La iglesia católica. ¿Quién era la segunda bestia? Estados Unidos. Y predicamos, hermanos, que el falso día de reposo es la marca de la bestia. Pero yo les pregunto, ¿hoy esos son los mensajes que se predican en nuestras iglesias? ¿Qué pasó? Oye, yo tendría que sospechar, hermano, aquel que predica otra cosa, hermano, este no me parece adventista. Y yo recuerdo, un pastor vino, un pastor argentino, y él vino, creo que fue en El Salvador, no me acuerdo, y él predicó en el Congreso del país. Escuchen. Por favor, pongan reverencia. Y entonces, él dice que trajo, no me acuerdo si eran 1000, 2000, Conflicto de los Siglos, de Estados Unidos, vino a apoyar esa conferencia en el mismo Congreso del país. Y él predicó. Y cuando él predicó, dice que todo lo que eran parlamentarios, jueces, gente del gobierno, estaban presentes allí. Y entonces, cuando pasó algunos días, le llama una mujer y le dice, quiero encontrarme con el pastor. ¿Y de dónde le está llamando? Le estamos llamando del arzobispado. Y si te llaman del arzobispado, ¿qué haces tú? ¿Te asustas o no? Y este pastor dice, me asusté un poco. Estaban pidiendo, no me acuerdo si exactamente eran 80 conflictos de los siglos o eran 200 conflictos de los siglos. Pero para el arzobispado, tantos libros. Conflicto de los siglos, nada menos. Y fue este pastor a visitarle al arzobispo. Y cuando entró al arzobispado, le hizo pasar a la biblioteca y en la biblioteca le dijo, doctor, siéntese, pastor, siéntese. Yo estoy escuchando todos sus sermones. Para entonces eran esos cassettes de Betamax. Y este cura jesuita tenía todos los temas de Betamax. Y todos había escuchado. Y ese le asustó un poco más todavía. Y yo conozco el Evangelio eterno, conozco el mensaje de los 3 ángeles, conozco la verdad del sábado y conozco también a Elena White. Y entonces le sacó los libritos morados. Le dijo, doctor, léalo. Y lo agarró y lo leyó, marcado, 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 todos los libros estudiados. Y él le dijo, estos son los mejores libros que yo conozco. Y estaba Conflicto de los Siglos. Y quisiera preguntarles, ¿quién de los adventistas habrá en este salón que se lo haya leído todos los libros? Más bien, el adventismo desde los púlpitos están diciendo que si usted lee esos libros se va a volver un fanático, un loco, un desquiciado mental. Y eso que está predicando, a mí no me cabe la duda de que es un jesuita, aunque tenga título de pastor.
Y lo más triste de este relato es de que el jesuita sabía de que entregaba los 80 libros, atiendan, entregaba los 80 libros para quien había pedido, para los que eran de su orden, a los sacerdotes que tenía que entregar. Y el día que los iba a entregar esos libros, él sabía de que probablemente va a terminar muerto, porque entregas esos libros, tienes que despedirte del trabajo y también de tu vida. ¿Satanás tiene odio contra los libros del Espíritu de Profecía o no? Y este pastor me cuenta, él vino a Cochabamba, y este pastor me cuenta y me dice, después de que entregó los libros, no supe más, volví después, no sé, de 2, 3 años, regresó otra vez al mismo país, y de repente se encontró con el ex cura jesuita. Él le dice, pastor, ¿cómo estás? ¿Y cómo está, hermano? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? Y él dijo, me fui al campo, allí me han buscado. He regresado aquí, a esta ciudad, pero no puedo vivir en paz. Y entonces el pastor le dice, pero busque una iglesia adventista. Reúnase con una iglesia adventista conservadora, debe haber aquí. Por ejemplo, más allá hay una iglesia, ¿por qué no te reúnes con ellos? ¿Y sabe qué le dijo este ex sacerdote jesuita? Le dijo, yo fui a escuchar el sermón ese sábado, un sábado fui, pero el que predicó es un jesuita. Yo lo conozco. ¿Sabes quiénes son los más ingenuos? Nosotros somos ingenuos. Ahora, ¿cómo se inició? ¿Cómo ellos espiaban a sus señores? Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que no tenemos espías? ¿Nos están escuchando o no? ¿Y nos están mirando o no? ¿Nos están mirando que estamos dormidos o no? Y el diablo dice, arroró, arroró. No hay mensaje que despierte. Los hermanos quieren, ¿qué tipo de mensaje? Entre un pastor evangélico y un pastor adventismo, ahora casi no hay ninguna diferencia. Escuchen los sermones. Y aquí dice, en Conflicto de los Siglos, la página 215, ellos comenzaron a ganar, a dirigir la política de los países, educar a los príncipes y a sus hijos. Se infiltraron en todas las iglesias. Y Alberto Rivera, ese cura jesuita, dice que, hermanos, el trofeo más codiciado se llama la iglesia adventista. ¿Cuál es la iglesia más codiciada del jesuitismo? El adventismo. Ahora, la pregunta es, ¿se habrán infiltrado o no se han infiltrado? Ahora, ¿cómo vas a descubrir que son infiltrados? Habría que pasar un escáner. Y ese escáner es la palabra de Dios y los testimonios. Si pasan la prueba, son verdaderos pastores. Si no son, lobos rapaces. Yo recuerdo, hermanos, después de la muerte de Elena White en 1915, se hizo el primer concilio teológico en 1919. Para 1930 ya había un manual de iglesia. Para 1930, hermanos, ya habían
la nueva teología introducido. ¿Y qué eran esa nueva teología que se había introducido? El concepto de pecado, el desprecio menguando la autoridad de los escritos de la Elena White. Se descartó, hermanos, la inspiración de los testimonios. Allí se fue formulando el manual de iglesia. Allí, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad estaba introduciéndose, así como hoy se conoce la doctrina de la Trinidad, igual que el catolicismo. Hace 25 años estudiamos con los hermanos, que aquí creo que ya no hay ninguno que esté presente. ¿En qué creían los pioneros, hermanos, con respecto a esos temas? Y esos libros lo tengo, las fotocopias. Y cuando yo presenté esos temas, hasta nuestros propios hermanos se enojaron. Hermanos, o somos católicos o somos protestantes, hermanos. Pero no quiero incidir en ese tema porque eso puede, hermanos, sacar roncha a muchos. Hay un mensaje que predicar y hay un mensaje que se debe enseñar. Ahora, voy a leer con ustedes el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 4. En aquel tiempo, el apóstol Pablo ya veía claramente cómo, hermanos, el enemigo se había entrado dentro de los apóstoles. Y dice así, versículo 4. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas. Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros con la educación? ¿Qué hicieron los protestantes? Mandaron a los pastores protestantes a las escuelas de teología de posgrado, a las universidades católicas. Y después de terminar su especialidad, esos pastores evangélicos, ¿cómo regresaron? Con toda la enseñanza católica, y eso es lo que enseñaron a sus hermanos a través de los sermones, sin cambiar de iglesia. Esas iglesias evangélicas, luteranas y las demás iglesias se convirtieron al catolicismo, porque los que predicaban y enseñaban esa verdad eran hermanos infiltrados, eran hermanos que ellos habían sido introducidos a escondidas, como dice el apóstol Pablo, y que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Acaso no hay esa práctica en nuestra iglesia? Cuando nosotros hacemos congreso, ¿vienen espías para ver a ver quiénes son los que están asistiendo o no? ¿Eso se practica dentro de la iglesia o no? ¿Método de quién es eso, hermanos? ¿Es método de Cristo? ¿Cristo iba a espiar? ¿O Satanás es el que manda las espías para saber? Aquellas veces cuando 20 años atrás los hermanos estaban enfervorizados y uno de los pastores estaba en el auditorio y el que estaba predicando le dice: pastor, baje de ahí, y había estado con pasamontaña ahí oculto. Hermanos, hoy se tiene más miedo a la autoridad de la iglesia que a la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y por ese temor no se predica estos mensajes, porque saben, ellos piensan y creen de que vamos a terminar siendo odiados y vamos a perder popularidad, porque el que predica estos mensajes no es mensaje popular. Enfrentar el error, el engaño, hermano, no es tarea fácil. Tú estás exponiendo tu vida, estás exponiendo, hermanos, muchas cosas al decir estas verdades. ¿O no creen ustedes así, hermanos? Hermano, ¿tú puedes negociar con el zorro, hermano? Siendo que eres oveja, ¿puedes negociar o no? Pero la oveja no tiene ninguna protección. La única seguridad de protección es que estemos ¿con quién, hermanos? Con el pastor. Y nuestro pastor se llama, ¿qué cosa? No es un pastor de, hermanos, de factura humana. Nuestro pastor se llama Jesucristo. Dice: yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. Entre sordos se hablan también, y ellos se comunican también.
¿La voz de quién estás escuchando tú? 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 dice, y a veces decir esto no es fácil dentro de la iglesia, pero Pablo dijo, estos son falsos apóstoles. ¿Qué son, hermanos? Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Había siempre desde aquel tiempo obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza ¿cómo? ¿Cómo se presentó delante de Jesús? ¿Así como el mismo demonio? ¿O se disfrazó como ángel de luz para decir, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Ahora, el libro de Judas capítulo 1, en realidad es un capítulo, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Y qué quiere decir encubiertamente? Disfrazados, ocultos han entrado. Los que desde antes habían sido destinados para condenación, esos hombres están haciendo la obra del demonio. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy día no importa que tú sigas pecando, sin victoria sobre el pecado, tú puedes ser salvo. Eso es lo que se enseña, lo que se predica. Esa es una mentira, efectivamente. Ahora, la iglesia primitiva enfrentó y rechazó a los infiltrados con éxito. Por eso Jesús dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles que no lo son, y los has hallado, ¿qué cosa, hermanos? Mentirosos. Elena White habla de los jesuitas como los campeones del papado. Las estrategias jesuitas son muchas, y vamos a mencionar aquí, hermanos, por lo menos 5. Primero, desaparecer la espiritualidad. Yo quiero preguntarles, si tu espiritualidad está bajando y bajando y bajando, hay algo que está mal en ti. O no estás estudiando la Biblia, no estás estudiando los testimonios, no estás orando, no estás practicando la reforma pro salud y no estás pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Entonces tú vas a ser una persona sin fuerza, sin ganas. Y la mayoría de los hermanos vienen a dormir, hermanos, a las iglesias. Porque el diablo dice que coloca una almohada de encanto a donde sabe que tú te vas a sentar. ¿O no dice eso? Atiendan, no estoy hablando de nadie de manera personal. Ahora, la segunda estrategia de Satanás es acercar a los bautistas lo más que se pueda al catolicismo, a los luteranos lo más que se pueda al catolicismo, y a los adventistas hay que acercarlos lo más posible al catolicismo. Y yo pregunto, ¿ese tiempo ha sucedido o recién va a pasar? ¿Qué piensan? Mira, el propósito del jesuitismo es anular la predicación del mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué es, hermanos? Anular el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ha logrado ese objetivo o no? Porque no se puede predicar el mensaje de los 3 ángeles sin el conflicto de los siglos, sin evento de los últimos días, ¿o no? Esta presentación lo vamos a hacer cómo los testimonios han sido falseados. ¿Ha sido falseado o no? Cuatro, lograr que la iglesia pierda la confianza en los libros del Espíritu de Profecía. ¿Eso ha conseguido o no? Hoy, hermanos, ¿qué dicen? Vamos a ver qué verdad hay de que la Biblia sea la luz mayor y los testimonios sean la luz menor. ¿Es verdad o no eso? No me han entendido los hermanos. Hoy se dice que la Biblia es la luz mayor y que los testimonios son la luz menor. ¿Y qué prefiere
el hombre que predica desde el púlpito: yo les voy a enseñar con la luz mayor y la luz menor no voy a utilizar. ¿Es correcto esa interpretación? No, no es correcto. Esa pretensión es falsa. Eso es anular los testimonios pensando que con la Biblia solo puedes hacer, pero el diablo tiene odio contra los testimonios. Punto número 5, preparar a la iglesia para que acepte el domingo como día del Señor. Ha conseguido Satanás introducir en la misma iglesia adventista para que se acepte el domingo como día alternativa de adoración. Hay adventistas que guardan el domingo, pero también hay adventistas que bautizan homosexuales y lesbianas. ¿Hay o no hay? Ahora, ¿eso es enseñar y aceptar el error o enseñar o aceptar la verdad, hermanos? No podemos ser neutrales. Estamos viendo en el video que han visto ayer, los niños apenas tienen 3, 4 años diciendo: a mí no me digan si soy hombre o mujer, yo sabré elegir de cuál de los sexos soy. Y nadie me puede prohibir de que yo elija mi sexualidad. ¿Quiénes están diciendo? Unos chiquititos. ¿Qué está pasando, hermanos, en la educación, en la familia? Hoy está, hermanos, la familia patas arriba. Se está destruyendo el hogar. Se está destruyendo el papel de papá y el papel de mamá, ¿o no? ¿Y nosotros qué decimos, hermanos? Todo está bien, ¿verdad? Todo está bien, no vamos a decir nada. O es momento de decir que anda algo mal aquí, huele mal. Ahora, en el libro de Spalding Magan, el testimonio dice así: escuchen, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos van a entregar a los católicos. Yo no sé si estoy leyendo mal. Para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro. ¿Cómo lo van a ver aquellos que predican esos mensajes? Un pueblo oscuro, que son fanáticos, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos los que guardan el sábado y desprecian el domingo. Hermanos queridos, para ir terminando, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, no tenemos que dudar. No toda la iglesia en el tiempo de Cristo tenía la verdad. Eran pocos los que tenían la verdad. Jesús no predicó en las sinagogas, ¿no es así? Hermanos, hoy el tiempo ha llegado de que probablemente en el tiempo de Anás y Caifás, en esas iglesias, la sinagoga de entonces, lo que se enseñaba era una religión falsa. Por eso crucificaron a Jesucristo. Y la iglesia va a volver a repetir. No quiero ser yo desde este lugar como enemigo de la iglesia, como muchos me lo han dicho. Hermanos, en Mensajes Selectos tomo 1, la sierva del Señor dijo: ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina. Aunque yo no lo viviera, estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Hermanos, yo les he contado cómo iglesias evangélicas están repartiendo Conflicto de los Siglos. Y pastores evangélicos están predicando y buscando nuestros libros. Y nosotros, teniendo vergüenza de nuestros libros, que deberíamos ser los primeros en leer, en practicar, en vivir esos libros y en distribuir esos libros. Y dijimos, hermanos, Conflicto de los Siglos, vamos a ir a distribuir a todos nuestros vecinos
Si no es este sábado, el siguiente sábado vamos a ir a distribuir para que los demás conozcan, hermanos, y puedan leer también, porque nosotros debemos, hermanos, practicar lo que estamos predicando. Ahora, ella sigue diciendo, dijo también que en sus libros estaba bosquejada la información necesaria para nuestro pueblo para el resto del viaje. A pesar de creer que sus escritos serían preservados, la sierva del Señor hizo todo lo posible para que tal cosa sucediera después de su descanso. En este aspecto, el testimonio del pastor Arthur Daniels dice así: varias veces durante los últimos años de su vida, la señora White me expresó a mí y a otros su preocupación acerca del futuro de sus escritos. Estaba ansiosa de que sus libros ya publicados continuaran circulando ampliamente y también que se hiciera uso acertado de los manuscritos que dejó sin publicar. Hermanos, Proverbios 29:18 dice: sin profeta el pueblo se desenfrena o se descarría. Hermanos, creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una iglesia que va a salir triunfante, una iglesia que va a salir victoriosa. Y quisiera decir la última parte que está en 2 Crónicas capítulo 20. Desde el verso 14 ustedes pueden leer. La palabra de Dios dice aquí cosas tan interesantes. Hermanos, allí estaba Josafat, el rey Josafat, y dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová y a vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Hermanos queridos, quiero decirles, es tiempo de repetir estas citas, trozos completos, así como los versículos de la Biblia. Deben ustedes aprender de memoria, hermanos, estas citas. ¿Recuerdan ustedes las citas más clásicas? ¿Cuáles son esas citas más clásicas? La mayor necesidad del hombre es de hombres que no se vendan ni se compren. Otra cita dice que la iglesia no es la gran catedral, sino que es la iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Hay tantas citas, ustedes debieran tener esas citas. Hermano, hay citas tan interesantes que nosotros no debemos de echar a perder. Quisiera, hermanos, yo contarles los testimonios de varios hermanos que me encontré hace 5 días. Una señora vino a mi casa, una hermana evangélica, y ella dice: yo estoy escuchando todos los días la red ha de venir. Y yo le veo a usted, pastor, predicando. Y había venido con un taxista. Y el taxista le pregunta: ¿a dónde le llevo? Estoy yendo a buscar a tal, era mi nombre. Y el taxista había sido adventista de otra iglesia. Y dice: yo también quisiera conocerlo porque yo solo por tele conozco. Y entonces cuando yo le abrí la puerta, el hermano, un gordito, me abraza y me dice: no pensé encontrarlo, y me abraza como me hubiera conocido. Y esta hermana que está viendo la red ha de venir todos los días, yo me alimento, yo voy a otra iglesia, pero ya no creo en esas cosas. Y este hermano que tenía problemas de enfermedad, hermano, le digo: ¿usted conoce el conflicto de los siglos? ¿Recuerda, Sebastián? Y él me dice: no, yo no conozco conflicto de los siglos. Toma este libro. Ya terminaste el primer capítulo. ¿Ya vas al segundo o al tercero? Al tercero. ¿La vida cambió o no? ¿El panorama cambió o no? Y este hermano viene ayer, antes de ayer, viene a mi casa y dice: realmente estoy maravillado, pero a la vez también estoy confundido. Ahora, ¿qué hago? Y entonces le presento el libro Régimen Alimenticio, porque tiene
parece un trompito, ¿no? Así, con sobrepeso. Y entonces ahora dice, ¿cómo entonces tengo que cambiar mi dieta? ¿Cómo tengo que vivir sanamente? Porque tengo diabetes, tengo obesidad y tiene problemas de gastritis, tiene un montón de enfermedades. Y yo le digo, usted necesita escuchar los mensajes de este libro. ¿Qué creen que le regalé? Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahora dice, yo no puedo aprender a cocinar. Mi esposita le dice, yo te voy a enseñar a cocinar. Y ayer ella estaba cocinando feliz con esta hermana y ya hemos cortado todo lo que es carne y todo lo demás. Ahora queremos vivir sanamente porque recién hemos entendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, esa persona que está borracho por comer la cosa chatarra del mundo, ¿puede entender la palabra de Dios o no? El único que le va a abrir para sus ojos, para que sepa que debe cuidar su cuerpo y su mente, y no comiendo todas las cosas de procedencia animal, es Consejos sobre régimen alimenticio. Pero ¿tiene base bíblica Consejos sobre régimen alimenticio o no? Por demás, hermano. Y ahora ese hermano dice, yo quiero cambiar completamente mi vida. Los frutos por sí mismos van a hablar, pero en el pueblo adventista, hermano, el régimen alimenticio es un libro ignorado, no solo que es menospreciado, no solo que, hermano, es pisoteado, sino que la iglesia dice en su conjunto que no nos vamos a salvar por comer o no comer, ¿o no? ¿Y eso se escucha desde los púlpitos o no? ¿Y esos son los hombres que también viven de los diezmos y las ofrendas o no? ¿O nos estamos engañando o nos están engañando o queremos ser tan tontos para no darnos cuenta que los testimonios son los que van a despertar, hermanos, a la realidad del mensaje de la verdad presente? No hay otro camino, no va a haber reforma si no hay, hermanos, los testimonios leyendo, practicando, viviendo y todo lo demás que están escuchando. Hoy día hemos tenido un programa de jóvenes de 1 hora completa donde se ha dado todas las instrucciones. Hermanos, no es tiempo de distraer. Pienso que debe ser la única iglesia, no sé, espero que haya alguien más, hermanos, que el sábado en la tarde también tiene otro sermón. Y por los mensajes que hemos escuchado, los jóvenes que han impartido, ha sido una bendición. Yo quiero llamar a los hermanos. Los jesuitas están infiltrados dentro del adventismo. Los testimonios están siendo desbaratados, pisoteados, menospreciados, y en la siguiente presentación vamos a ver cómo se han falseado varios testimonios que ustedes necesitan conocer. Hermanos, el diablo está airado, Satanás está enojado, pero no tengamos temor. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor, nadie va a arrebatar de mi mano. Y podemos decir amén o no. Nadie nos va a arrebatar de su mano. El enemigo ya está vencido. Por más demonios que vengan, 1000 demonios, hermano, pueden venir 10 zorros si quieren también atacar a las ovejas. Pero si el pastor está presente, cualquier zorro va a escapar. No hay zorro que no tenga temor, porque seguro que el pastor les va a matar. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder comprender, hermanos, cuánto el enemigo odia los testimonios. ¿Se dan cuenta, no? Hoy, por favor, agarren sus libros, lean y estudien, ayunen y oren, y va a haber una reforma real en tu vida y vas a andar con la chispa del Espíritu Santo, a fin de que nosotros podamos ser, hermanos, aquellos que vamos a llevar a tiempo, así como los apóstoles, sin tener miedo a la cárcel, al potro, al calabozo, no importa lo que venga. El Señor es, hermanos, nuestro buen pastor.